Bienvenidos a The Decision Game. Esta es la historia de tres estudiantes de matemáticas, los cuales se verán envueltos en una serie de sucesos que, a través de herramientas o estrategias estadísticas, lograrán tomar la mejor decisión. Uno de los protagonistas de esta historia eres tú. Acompañarás a los tres estudiantes de matemática a lo largo de sus travesías y tendrás la difícil tarea de decidir cuál es la opción correcta. Contarán con 2.000 pesos cada uno. Y recuerda, tus decisiones te costarán dinero. Está en tus manos ahorrar o perderlo todo. El propósito de este juego es explicar la teoría de decisiones a través de ejemplos. Y bienvenido y buena suerte. Hablemos ahora de los elementos envueltos en una decisión. Antes siquiera de considerar o de hablar de una decisión, tenemos que presenciar un suceso. Un suceso va a ser un evento que nos va a plantear muchas opciones, las cuales nosotros tenemos que elegir una de ellas. Este es el primer elemento de nuestra lista, un suceso. El segundo elemento viene a ser la decisión, que es con qué criterio o con qué herramienta estadística nosotros vamos a elegir cada una de las opciones que el suceso nos va a presentar. Esto lo vamos a discutir más adelante con más detalle. Y por último, encontramos la consecuencia o resultado, que viene a ser la reacción del suceso que nosotros escogimos y del evento o la circunstancia que se llevó a cabo. Tenemos dos elementos a la hora de una toma de decisiones. Encontramos nuestras decisiones y sus consecuencias y la naturaleza o el suceso que nosotros no podemos controlar. Ahora vamos a hablar de las estrategias que vamos a utilizar a la hora de la toma de decisiones. Para eso vamos a citar el siguiente ejemplo. Este ejemplo fue tomado del libro Estadística aplicada a los negocios, página 756, el cual dice así: Bob es un inversionista pequeño que está apenas empezando este negocio. Él cuenta con 1.100 pesos y desea invertir esas acciones, ese dinero, en algunas empresas. Él tiene un banco de empresas y de ese banco selecciona sus tres mejores opciones, las cuales son Kaiser Chemicals, Dream Homes y Texas Electronics. Entonces, tenemos dos eventos o dos sucesos posibles. Puede ser que una vez que Bob compre las acciones, la naturaleza o el mercado aumente. Esto quiere decir que las acciones que Bob compró antes de que el mercado alzara, a final de año van a tener las siguientes ganancias o van a aumentar hacia el siguiente valor. Por ejemplo, Bob invirtió 1.100 pesos en Kaiser Chemicals, pero debido a que el mercado subió, a final de año sus acciones van a subir a 2.400 pesos. Entonces, aquí lo que vimos es que las acciones aumentaron más del doble. En Dream Homes aumentaron 2.200. Aquí sus acciones se duplicaron. Y en Texas Electronics, 1.900. Por otro lado, si la naturaleza decide que el mercado va a disminuir, pues las acciones también van a disminuir en su valor. Por ejemplo, Kaiser Electronics va a pasar a costar 1.000 pesos, entonces Bob perdió 100 pesos. En Ring Homes va a pasar a 1.100, por lo tanto, si él invirtió 1.100 y al final del año le cuesta 1.100, entonces no ganó nada. Y Texas Electronics 1.150. Ahora vamos a analizar las estrategias. Antes de pasar al valor esperado, recordemos que la naturaleza o los sucesos los eventos que pueden ocurrir, tienen que tener, en la mayoría de los casos y generalmente van a estar ligados a una probabilidad. Es decir, que el mercado suba va a tener una probabilidad del 60%, mientras que si el mercado baja va a tener una probabilidad del 40%. Ahora sí, con toda esta tabla de datos y teniendo en cuenta las probabilidades, vamos a hablar del valor esperado. El valor esperado o valor monetario esperado es una herramienta que se basa en la esperanza matemática. ¿Sí? La esperanza matemática, ¿qué nos dice? Nos dice que nosotros tomamos el dato, en este caso pues sería el valor de la ganancia, por su probabilidad.
Entonces vamos a ver cómo sería el valor monetario esperado de este ejemplo. El valor esperado para la empresa número 1, en este caso va a ser Kaiser Chemicals, está dado por sus ganancias si el mercado aumenta por su probabilidad, que sería 2,6, más las ganancias si el mercado disminuye, en este caso son 1000, por 0,4. Entonces, eso nos va a dar una esperanza matemática de 1840. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a la larga, si nosotros escogemos Kaiser Chemicals, esa industria, la elegimos para invertir nuestras acciones, vamos a tener un valor esperado, unas ganancias esperadas de 1840 pesos. Entonces recordemos, si nosotros invertimos 1100, entonces vamos a salir ganando aproximadamente 660 pesos. Ahora vamos a ahorrar un poquito los cálculos de las otras dos empresas, ya vimos cómo se calcula. Entonces, para Ring Homes vamos a tener una esperanza de 1760. Y por último, para Texas Electronics vamos a encontrar una esperanza de 1600. Entonces, ¿qué nos dice esta estrategia de decisión? Nos dice que, bueno, a la larga, si usted está considerando tanto que el mercado aumente como que el mercado baje, pero el valor monetario que usted va a ganar independientemente de lo que suceda en cada una de las empresas A sub 1, A sub 1, A sub 2 y A sub 3 es este. Entonces, esto le va a decir que se espera una ganancia de 1840, que es la más alta en Kaiser Chemicals. Por lo tanto, va a ser mejor invertir en este negocio porque vamos a tener mayores ganancias. Eso nos dice la esperanza matemática. Ahora, la estrategia Maximin también se puede interpretar como la estrategia pesimista. Consiste en el que nosotros, o en el ejemplo, en ese ejemplo Bob, va a intentar maximizar sus ganancias mínimas. Es decir, él va a considerar el peor de los casos. ¿Cuál es el peor de los casos? Que el mercado baje. ¿Por qué? Porque pues no va a ganar tanto, va a estar como en el límite entre perder y ganar. Entonces, Bob va a considerar que el mercado baje y va a tratar de garantizar la ganancia, la pérdida mínima o la ganancia máxima. En este caso, pues la estrategia pesimista le va a decir a Bob que la mejor opción es escoger o invertir en Texas Electronics. Porque independientemente de las otras dos compañías que escoja, en Texas Electronics se va a garantizar por lo menos una ganancia de 50 pesos. Ahora, por otro lado de la cara o por otro lado de la moneda, como manera de espejo, encontramos la estrategia Maximax, que se conoce o se puede interpretar como la estrategia del optimista. En esta estrategia, como mencioné, es como un reflejo de la pesimista. Aquí Bob va a optar una postura en la que va a considerar el mejor de los casos, qué es lo mejor que le puede pasar, y en base a ello va a tomar esa decisión. Entonces, lo mejor que le puede pasar es que el mercado suba. Entonces, dentro de las opciones que encontramos, si el evento ese uno ocurre, vemos que lo mejor es que invierta en Kaiser Chemicals porque va a tener una ganancia de 2.400. Va a estar por encima de las otras dos empresas. Entonces, aquí miremos. La estrategia optimista le dice a Bob que invierta en la compañía sub 1, Kaiser Chemicals. Puede ganar 2.400 y aumentar más del doble sus ganancias, o puede perder 100 pesos. Mientras que la estrategia Maximin nos dice que si Bob invierte en Texas Electronics,
pues se va a garantizar, si ocurre que el mercado baje, pues se va a garantizar una ganancia de 50. Pero por otro lado, si el mercado aumenta, va a tener una ganancia de 800, pero pues se está perdiendo a lo mejor no hubiera ganado tanto como hubiera invertido en los otros dos. Ahora por último vamos a ver la cuarta estrategia, la cual se llama estrategia Minimax. Y para entenderla, vamos a utilizar la siguiente tabla. Entonces, esta tabla se conoce como pérdida de oportunidad y está ligada con el ejemplo anterior. ¿Esta tabla cómo se construye? La pérdida se calcula mirando la naturaleza, el evento de la naturaleza. Por ejemplo, en este caso, el mercado sube. Vamos a considerar lo mejor que pueda suceder. Entonces, lo mejor que pueda suceder es 2.400. Entonces, digamos, si usted escogió invertir en Kaiser Chemicals, entonces vamos a comparar lo que usted ganó con lo mejor que le podía pasar. Entonces, lo mejor que le podía pasar era invertir en Kaiser Chemicals si el mercado aumenta. Y usted invirtió en Kaiser Chemicals. Entonces, usted va a tener una pérdida de cero, ¿sí? Un arrepentimiento de cero porque cogió la mejor decisión, tomó la mejor decisión. En cambio, si usted elige invertir en Rim Homes, pues la diferencia entre 2.400 y 2.200 es 200. Es decir, usted tuvo una pérdida de 200 porque se perdió de haber invertido en esta compañía. Y que Texas Electronics pues se calcula como 2.400 1.900. Eso nos va a dar 500. Lo mismo con el mercado de baja. Vamos a escoger la mejor opción y en base a eso vamos a hacer el mismo procedimiento. Si invertimos acá, vamos a tener un arrepentimiento de 0. Y si escogemos Ring Homes, vamos a tener un arrepentimiento de 50 y Kaiser Chemicals de 150, perdón. Ahora vamos a utilizar, bueno, el método consiste en minimizar la pérdida máxima. Por ejemplo, si nos paramos en Kaiser Chemicals, ¿cuál va a ser la pérdida máxima o el arrepentimiento máximo? Pues va a ser de 150. En cambio, si nos paramos en Ring Homes, el arrepentimiento máximo, la pérdida máxima va a ser 200. ¿Sí? 200 es más grande que 50. Casi siempre. En Texas Electronics miramos que el mercado subió 500. Entonces, vemos una pérdida máxima de 500 en comparación de 0. Entonces, vamos a escoger el mínimo entre estas tres pérdidas, la cual corresponde a 150. Entonces, a manera de resumen, ¿qué nos dice este método? Nos dice que si nosotros elegimos Kaiser Chemicals, entonces lo peor que nos puede ocurrir es que tengamos una pérdida de 150 o que no tengamos ningún arrepentimiento. En cambio, si escogemos una de estas dos, podemos correr el peligro de tener un arrepentimiento mucho más grande. Eso es lo que nos dice esta estrategia.